Uruguay tiene una riqueza cultural con muchas voces y muchas vertientes. El candombe, el tango, el folclore, la manera de bailar, de contar, de decir, de narrar, pero también otras expresiones culturales significativas. Hoy el Uruguay es un país productor de audiovisuales. Hoy hemos conversado en este encuentro en Miradas desde el Sur con Leticia Rodríguez, gestora cultural, productora de audiovisuales independientes, que nos va a narrar en primera persona toda esta rica experiencia que el país ha venido formulándose en los últimos años. Por eso, bienvenidos a este reportaje en Otras Miradas. Amigos, estamos en esta ocasión conversando con una joven productora independiente de audiovisuales, una gestora cultural, pero una mujer que tiene definiciones muy precisas en cuanto a lo que busca para poder difundir del Uruguay al mundo. Estamos hablando de Leticia Rodríguez, que hoy nos recibe en su casa. Leticia, gracias por recibirnos. Bueno, ¿y cómo surge esto de ser gestora cultural, productora independiente? ¿Cómo nace esta vocación? ¿Cómo llegás a esto? Porque creo que eso es lo bueno para poder contextualizar este encuentro, esta conversación en la que vamos a ir discurriendo luego por los distintos rumbos que tú has elegido desarrollar a partir de esta formación. Bueno, yo comencé con esto de la cultura desde chica. Me interesaba mucho el mundo periodístico, me parecía como riquísimo, muchos programas que habían a nivel televisivo generados desde Uruguay, y me parecía interesante el tema de los contenidos nacionales. Recuerdo El Reloj como uno de los programas insignia en mi vida, por los cuales empecé a preguntarme algunas cosas. Y bueno, posteriormente siempre tuve una tendencia a que me interesaran los temas que tenían que ver con la cultura, desde la Cruz Roja en la época escolar, o cosas de organización en el liceo. Y bueno, de todas formas la vida me llevó por un lado más de búsqueda de justicia. Como se nota, soy una mujer afro-uruguaya y he vivido a lo largo de mi vida diferentes situaciones, algunas hermosas situaciones y otras que no fueron tan hermosas. Y el tema de la inequidad fue un tema que me preocupó desde chica, por lo cual estudié... Esa estigmatización que a veces se hace, ¿no? El hombre de color o la mujer de color, como que ocupa un lugar en la sociedad, si bien es importante a la hora de la difusión de la cultura nacional, después queda relegado casi a un segundo plano y claro, hasta se le caracteriza de una forma determinada. Y yo creo que revelarse es bueno, y tú has sido... seguramente ese ha sido uno de los tantos motores que ha movido el impulso para que tú te desarrolles en esta línea. ¿Voy en lo correcto? Exactamente, es así. Comencé con eso y con la búsqueda de ser abogada. Empecé a estudiar Derecho, estuve varios años estudiando Derecho, después tuve la oportunidad de formarme en España con un pequeño curso que fue el que me despertó en materia de lo que se podía realizar a través de la gestión de la cultura. La cultura es algo muy amplio, que tiene en sí la posibilidad de mejorar las relaciones humanas desde todo punto de vista. O sea, está sujeta, tiene que ver con nuestra economía, con nuestra guerra, con nuestra sociedad en general. Y bueno, en España había un curso de formación en ese sentido y fue como el primer... Claro, el nombre gestor cultural es muy amplio, es muy vago. No quiero mirarlo como una especie de administrador de determinados espacios culturales, sino que es otra cosa, es provocador de cultura, es búsqueda de elementos que de alguna manera son factores transmisibles a través del pensamiento, de los símbolos. Puede ser la imagen, puede ser la música, puede ser la pintura, puede ser la escultura. ¿Va por ese lado? Sí. Si nosotros analizamos la cultura, es la forma ontológica en que nosotros comprendemos el mundo, ¿no? Realizamos cosas. Y a partir de eso, justamente el tema del gestor, lo que busca es no solamente trabajar en el arte o en cuestiones que tienen que ver con realización específica, con, digamos... O sea, no es un organizador de eventos, es simplemente un hombre que cataliza, profundiza, vertebra, comunica, genera espacios de comunicación entre personas que hacen actividades similares, orienta. ¿Vamos por esa línea? Sí, orienta y también se mete en algunos lugares donde no es usualmente bienvenido. Como por ejemplo, por ejemplo, yo considero que Pluna, ¿no? Uno de los temas polémicos en estos últimos años, no hubiera tenido el déficit económico que tuvo si hubiera generado un programa de gestión cultural. O sea, yo creo que si hubiera habido
buenos gestores, obviamente, también en el equipo economistas, personas que trabajaran en otras áreas, no hubiera tenido el declive que tuvo, porque fundamentalmente hoy una aerolínea necesita gestores culturales. Lo mismo en un zoológico, lo mismo en un lugar donde se atienden a muchísimas personas, como por ejemplo puede ser un área de salud, que también necesita gestores culturales. Eso pasa en la empresa privada, uno ve las fundaciones. Fundación Santander, en su momento la Fundación Buquebús, como caminos, vías de expresión, de mostrar que una empresa también puede ocuparse del arte y a su vez se le simboliza a través de las obras que realiza. ¿Vas por esa línea? Sí, más específicamente nosotros tenemos que ver que el gestor cultural no solamente se remite al arte, sino que tiene oportunidades de poder vincular problemáticas sociales asociadas a un cambio trascendental a nivel positivo. Entonces, por ejemplo, si yo trabajo con la historia, ¿cómo un gestor cultural puede posibilitar que esos contenidos históricos tengan un acceso libre, por ejemplo, en el caso de los niños? Hoy tenemos diferentes plataformas, las ceibalitas, los libros, etcétera. Bueno, ¿cómo hago para que esos chicos se sientan interesados por esa historia? ¿Cómo la contás tú? ¿Cómo despertás el interés? ¿Cómo buscar los factores motivacionales? Esa es parte de la línea de trabajo del gestor. Sí. Y la creatividad está impuesta. Está impuesta. Yo creo que el gestor, yo estuve haciendo referencia al tema formativo, para mí fue muy clave haber hecho la Tecnicatura en Gestión Cultural acá en Uruguay en el CLAE en estos últimos años. Y fue clave para mí tener esa formación porque ahí descubrí que tenemos muchos caminos para hacer, pero específicamente tenemos la oportunidad de crear. Entonces, no solamente ser personas que transitan una historia acompañando el proceso de un artista plástico o de un bailarín o de un médico que se preocupa por determinadas temáticas, sino que también podés ser una persona creativa que pueda generar andamiaje de su propia historia y del relato que quiera realizar. El Uruguay ha avanzado mucho en los últimos años respecto a lo que era su historia, en relación a los audiovisuales, a la cultura en general. Hay un reconocimiento, hay derechos de autor más definidos, incluso los propios actores o trabajadores de la cultura tienen acceso a una jubilación, por ejemplo, que no es algo menor para quienes siempre trabajaron, cobraron su caché, pero no tenían, una vez que terminaba su vida útil como trabajadores de la cultura, un espacio para hacerlo. Pero ¿cuánto queda aún por realizar en esa materia? Uy, Leonardo, es un temón. Es realmente uno de los puntos fuertes donde tenemos que trabajar mucho. El mecanismo de previsión social de los artistas, si bien ha tenido un trabajo profundo desde los sistemas cooperativos y bueno, las diferentes áreas que vienen trabajando en esto, AGAO, SUDEI y algunos otros núcleos, todavía falta mucho porque, por ejemplo, no todo el mundo ha llegado a la regularización que debería tener a nivel laboral. Estamos en un camino donde está pasando eso, pero todavía falta mucho, porque por ejemplo no hay, en el caso por ejemplo del carnaval, algunas cotizaciones que son necesarias para el valor que se le dedica en el tema de ensayos, ¿no? Por ejemplo, si no se aporta por ensayar, sí se aporta cuando se recibe el dinero, cuando se termina una actuación. Se está muy lejos todavía de eso. Para después la pausa, porque tenemos que hacer un pequeño corte. Vamos a ver cómo se vincula eso a la promoción de los audiovisuales y vamos a ver cómo se vincula toda esta actividad con lo que tú específicamente estás haciendo en esta realidad cotidiana de este 2015. Ya venimos. En Cumulonimbus nos dedicamos a enviar nubes a donde nos piden. ¿Cómo lo hacemos? Con Aivá del Correo Uruguayo. Como somos una empresa chica, agarramos todos los trabajos. Diseñamos desde nubes decorativas hasta nubes cargadas de lluvia. Con Aivá nos aseguramos de que todas las nubes lleguen en tiempo y forma, y nuestros clientes también. A través de una forma práctica de enviar nuestro trabajo y una forma práctica de cobrarlo. Nubes, arcoíris, sonrisas, envíes lo que envíes, ahí va. Descubrí la forma más moderna, fácil y segura de enviar, seguir y cobrar tus paquetes. Entrá a correo.com.uy y conocelo. El correo uruguayo llega hasta donde quieras. Importa que lo sepas. Es importante que sepas que el banco de datos de INPO
está abierto a toda la población para consultar la normativa vigente y actualizada, incluidos los avisos del Diario Oficial de forma libre y gratuita. Creado por especialistas en Derecho, el Banco de Datos de INPO contiene más de un siglo de la legislación nacional, leyes, decretos y resoluciones, entre otras normas, incluyendo bases temáticas sobre la legislación vigente. Conoce más en impo.com.uy/bases. Importa que lo sepas. INPO, Centro de Información Oficial. Amigos, estamos conversando con Leticia Rodríguez. Uruguay ha avanzado mucho, veníamos conversando de eso, pero falta protección social todavía para muchos trabajadores de la cultura. Se ha avanzado en el caso uruguayo en defensa, por ejemplo, de la producción audiovisual, de las artes plásticas, y es todo tema vinculante a lo que venías narrando hace un instante. ¿Cuánto nos queda todavía por seguir apoyando todo esto? Yo creo que nos queda mucho, pero se ha avanzado en estos últimos años de gran manera. En especial a mí me preocupa el tema del impulso a las generaciones nuevas que están realizando audiovisuales, que están trabajando, por ejemplo, en materiales educativos, que están trabajando en contenidos en general, y bueno, y que muchas veces no saben cómo canalizar el proceso. Entonces ahí el rol del gestor también es muy clave, porque se necesitan no solamente productores ejecutivos, sino también productores en la alimentación de contenidos. Ese es un concepto que estoy tratando de desarrollar, que es justamente en esta cuestión de convivir y de conocer los aspectos de la cultura. Bueno, ¿cómo se puede hacer para que estos jóvenes que vienen creando desde hace un montón de tiempo tengan la misma oportunidad que un gran productor del Uruguay? Claro, ahí tal vez te choques con dónde difundir. El Uruguay tiene una matriz muy cerrada, salvo el canal oficial, el canal de la Intendencia de Montevideo, imagino, pero tampoco son muy abiertos a estas innovaciones. El sistema privado, más cerrado, se dedica a sus propios contenidos y a su propia producción, o simplemente a veces a comprar enlatados. ¿Y cómo es ese rubro, ese camino? Produzco, elaboro, pienso, ejecuto, realizo, imagino, pero cuando tengo que tener el canal de emisión, todo ese trabajo y ese esfuerzo no llega. Ahí se complica, y más cuando apuntamos a gente que tiene hoy grande formación. En el caso de Uruguay hay muchísima gente que se está formando en estas áreas, pero muchas veces no accede a poder mostrar su trabajo. Sí existen iniciativas que van a ser claves para el desarrollo del Uruguay y de esas personas, como la Ley de Medios que se viene, que va a generar la oportunidad de mostrar un montón de contenidos nacionales que van a ser sumamente ricos. Pero todavía, en materia de juventudes, por ejemplo, es necesario implementar un sistema que permita a los jóvenes participar de los concursos postulados, como por ejemplo el ICAU, el Instituto de Cine y Audiovisual Uruguayo, o el FONAM, dado que si bien, por ejemplo, en el caso de FONAM no tienen unos requisitos muy amplios o muy difíciles para los músicos, de todas formas, aquellos que tienen bajos recursos y que no tienen a veces la forma, digamos, políticamente correcta de escribir un proyecto, no acceden a esos fondos. Entonces, es necesario implementar un programa de gestión para ese tipo de personas. Hoy hay algunos planes riquísimos, como por ejemplo el plan de salvaguarda específicamente del tango y del candombe, dado que son patrimonio inmaterial, pero todavía no hay un incentivo. O sea, son de la humanidad decretado por la UNESCO. Decretado por la UNESCO, exacto, pero con hoy una fuerte énfasis en el gobierno nacional a partir de las iniciativas del Ministerio de Educación y Cultura, en red justamente con la Comisión Nacional para la UNESCO y otras organizaciones que están preocupadas por esto. Y en esta andadura que tú has desarrollado como productora independiente ya para elaborar contenidos, yo sé que tú has trabajado mucho sobre justamente la cultura uruguaya. Y es un tema muy vasto. Como afrodescendiente, el candombe sin duda es una pieza clave en la cultura del país, y lo ves en la música, lo ves en la pintura, lo ves en la escultura, lo ves en el deporte, pero sobre todo lo ves en la vida cotidiana de los uruguayos, como el tango, de la misma forma. ¿Por qué elegiste esos rumbos? Y si hay alguno más que también esté ingresado en esa palestra de que de alguna manera tú tenés para poder pintar los colores de la cultura nacional. A mí me parece riquísimo todo lo que se desconoce de las expresiones culturales tradicionales del Uruguay. Se desconoce el sentido de por qué la gente que va a tocar candombe en una comparsa y salen las llamadas, por qué usa las cintas en los pies, por qué usan dominó, por qué llevan una luna y una estrella. Me parece también que en el tema del tango
tenemos una trayectoria impresionante a nivel de todo el territorio nacional. Hay proyectos como Tango Doc, Uruguay Adentro, de Natalia Massa y su equipo, Pablo Godoy, Malvina Galván, que son proyectos impresionantes que nos muestran una recopilación de quiénes hemos sido y las oportunidades que eso ha generado. Por ejemplo, en Uruguay existían los campeonatos de resistencia, de baile, campeonatos de tango que permitían a las familias tener un terreno, ese era el premio. Está la historia de Blanca, una de las recopilaciones que hizo Natalia Massa en su trabajo, que te permite ahondar en una historia del Uruguay riquísima acerca de los campeonatos de resistencia. Y bueno, y a partir de eso también el conocimiento de la gran gestión musical que ha habido en el Uruguay. Claro, porque uno mira el Uruguay, ve el candombe, ve el tango y siempre está asociado a centros urbanos y específicamente a Montevideo. Y es como un mito. Si bien tienen un fuerte empuje, tienen tal vez su raíz más profunda, pero no son únicamente estos dos puntos de convergencia, el candombe y el tango, a Montevideo o a las zonas urbanas de Montevideo, sino que tienen expresiones también propias. Hay otros tipos de música que también de alguna manera son vasos comunicantes unas con otras en el interior del país. Exacto. Y, por ejemplo, me gustaría que me contaras un poco de tu experiencia personal, de tus recorridas de campo, como se suele decir cuando uno va a trabajar para rescatar estas cosas. ¿Qué es lo que has encontrado distinto y que te ha sorprendido y que como muchos uruguayos ignorabas, y me incluyo, respecto a los hallazgos que has generado en esas recorridas, en ese ir y venir por el Uruguay entero? Bueno, una de las cosas que me gusta y que la recalco desde hace algunos años es el tema de la cadencia que tienen las personas que bailan en Uruguay, que son reconocidas en otras partes del mundo. Cadencia. La cadencia corporal, quizás, cuando emiten un baile. Por ejemplo, muchas de las bailarines de tango uruguayas son reconocidas. ¿Esto de dónde es? ¿Es uruguaya? Por el movimiento libre que, por ejemplo, tienen sus caderas. Y yo creo que eso es una complementariedad riquísima que posee la milonga, que es una expresión tradicional, que muchas de nuestras familias la tienen desde muchas generaciones, y que lo he visto en el interior del país, que posee un encuentro familiarizado, tanto en Durazno, como en Tacuarembó, como en Artigas, y que realmente es una expresión muy fuerte y que desconocemos muchos el vínculo que tiene a nivel intrafamiliar y también en los espacios sociales de la milonga. La palabra tango viene de tango, una palabra de origen africano, y el tango en su génesis está muy emparentado con el candombe. Se incorporan elementos a lo largo de la historia, hasta llegar al bandoneón, que es un elemento traído de Alemania, pero hay toda una musicalidad, un ritmo, un origen, un fundamento. Incluso muchas veces se habla del origen prostibular del tango, casi prohibido. Ha habido muchas investigaciones en ese terreno, pero bueno es saber cómo se puede compaginar todo eso, porque hay muchos uruguayos que lo ignoran, y de repente tal vez el mundo entero ignora que hay una riqueza propia y raíces tan fuertes que merecen ser contadas y narradas. ¿Cómo fue para ti esa experiencia de encuentro con este tipo de realidades, de situaciones tan poco conocidas? Hay una introducción de un tango que dice: ¿dónde nací? No lo sé. Alguien dijo que Oriental fue mi cuna, con mantitas de percal y como único pañal los reflejos de la luna. Y era morena mi piel como mi madre morena, que era una milonga buena que murió al darme la vida. Mi padre que la quería era un moreno candombe, por eso tango, tango es mi nombre. Ese era un pedacito del choclo que fue extraído años posteriores porque bueno, hablaba de una identidad rioplatense muy clara. Una identidad uruguaya dentro del universo rioplatense. Exacto. Y esas cosas a veces rechinan en la República Argentina, que sin duda tiene mucho que ver con la difusión del tango a nivel del mundo y no hay que quitarle ningún mérito. Incluso hay representantes del tango a nivel mundial que tienen su origen. Y realmente es muy fuerte el intercambio que los argentinos están queriendo generar con los uruguayos en una cuestión de reconocimiento, de convivencia, de encuentro. Hace unos pocos días fue el Festival de Tango de Punta del Este y uno podía encontrar también esa necesidad binacional, quizás, de una identidad que trasciende las fronteras entre no solamente estos dos países. Una vez alguien me dijo, o escuché y hasta he leído, que el primer tango que se conoció en el mundo se llamaba La Morocha y que salió del Uruguay embarcado hacia la República Argentina y empezó a causar furor. Después de la pausa hablamos de eso, ¿te parece? Perfecto.
La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que la violencia doméstica tiene muchas formas y todas limitan el libre ejercicio de tus derechos. Contás con una ley que protege tu integridad física y emocional, tu libertad y tu seguridad. No te calles, la violencia doméstica es un delito. Denunciala. Conoce más en impo.com.uy/violencia doméstica. Importa que lo sepas. IMPO, Centro de Información Oficial. En Cumulonimbus nos dedicamos a enviar nubes a donde nos piden. ¿Cómo lo hacemos? Con Aivá del Correo Uruguayo. Como somos una empresa chica, agarramos todos los trabajos. Diseñamos desde nubes decorativas hasta nubes cargadas de lluvia. Con Aivá nos aseguramos de que todas las nubes lleguen en tiempo y forma, y nuestros clientes también. A través de una forma práctica de enviar nuestro trabajo y una forma práctica de cobrarlo. Nubes, arcoíris, sonrisas, envíes lo que envíes, ahí va. Descubrí la forma más moderna, fácil y segura de enviar, seguir y cobrar tus paquetes. Entrá a correo.com.uy y conocelo. El correo uruguayo llega hasta donde quieras. Amigos, estamos conversando con Leticia Rodríguez, gestora cultural, productora independiente de audiovisuales, y te decía antes de la pausa, cuenta la historia que el primer tango conocido, compuesto como tal, con el ritmo del 2x4, nació en el Uruguay, se llama La Morocha, se llevó a Argentina y ahí comenzó una historia distinta, una andadura nueva, y se fue enriqueciendo con el ir y venir de los tiempos. ¿Esto es más o menos así? ¿Estamos en lo cierto? ¿Qué hay de mito? ¿Qué hay de realidad en eso? Yo creo que la riqueza que tenemos entre Argentina y Uruguay tiene que ver con este tipo de cosas. O sea, con esos intercambios que fueron fluyendo, como se dice, en ese pequeño riachuelo, y que permiten de una forma u otra, no solamente el intercambio de estas canciones, que es cierto, La Morocha es uno de los primeros tangos que se reconocen como importantes en este encuentro del Río de la Plata, pero también algunos otros fenómenos, como por ejemplo el auge del tango en Montevideo, cuando todavía los divorcios en Argentina no se podían realizar. Venían mucha gente a casarse a Montevideo. La famosa Ley México, aquella ley que habilitaba que el matrimonio que se ejercía bajo esa denominación era válido para poder divorciarse aunque se viviera fuera del Uruguay. Era esa la razón. Exacto. Y se utilizaba, muchísimo el tema del tango acá, fue riquísimo justamente por eso. Las orquestas empezaron a crecer, no solamente por los casamientos, sino por toda la actividad artística que se estaba desarrollando tanto en la capital argentina como en Montevideo. Pero también se da la importancia sublime de lo que empieza a pasar en el interior del país, y es el tema de que justamente los músicos y bailarines comienzan a formarse de forma clara para participar en las instancias, sobre todo de concurso, que generaban oportunidades de cambio de vida fundamental para personas que muchas veces no tenían acceso. Y como realizadora de audiovisuales, has descubierto también otros géneros, otras formas de baile. Hablo, por ejemplo, de la mazorca, que tiene además un claro origen político, con las disputas entre unitarios y federales, como manera de expresión cultural. La milonga, que es típicamente uruguaya, tal vez su mayor cultor es Alfredo Zitarrosa, y el que la proyecta al mundo. No la milonga asociada al tango, sino la milonga como género folclórico. Claro. Y hay otro tipo también, el yote, distintas formas de poder comunicar. ¿Cómo ha sido tu encuentro con todo ese universo? Que tal vez está muy presente y muy vivo en el interior, pero no tanto en los centros más poblados o en la capital del país. Está muy asociado el folclore nacional a las expresiones de tango, milonga y candombe. Y candombe. Básicamente, es lo que se conoce hacia afuera. Exacto, está sumamente asociado. O sea, no hay una milonga donde no se pongan 3 temas de folclore uruguayo o argentino para bailar, sobre todo a nivel del interior del país, pero también en Montevideo. Uno va a lugares emblemáticos como Joven Tango y siempre hay 3 minutos donde todo el mundo se pone a bailar alguna chacarera o algún folclore de por allí para generar esa integración que existe y se nota esa ferviente alegría que transmite esa danza también. Y estas otras músicas con esas organizaciones nativistas, que son las que más defienden la pureza de la cultura, de esa transmisión casi oral que a veces llega, oral y escrita también, pero fundamentalmente oral, de ritmos musicales, de forma de expresarse, de decir.
¿Cómo la has encontrado? ¿Cómo la has visto? ¿Cómo la has palpado? ¿Te ha tocado pegarte de frente con esas realidades y decir, bueno, opa, ¿esto qué es? Esto no lo tenía. Hay una cosa que a mí me sorprendió mucho en los trabajos historiográficos, sobre todo con el registro de personas, que es una de mis áreas de más gusto, y es el tema del milongón. El milongón que por lo general no se habla mucho del milongón, nadie sabe muy bien qué es, tiene esa cosa entre casamiento con lo más tradicional y con también algunas cuestiones musicales de los años 40, 50, 60 y 70. Y en el milongón uno encuentra algo riquísimo que tiene que ver con algo muy viejo, que son las salas de nación, donde el rey y la reina de nación, o lo que nosotros conocemos como mamá vieja y gramillero, tienen una danza en sí entre ellos muy rica, pero también hay un juego de seducción y obviamente de movimiento físico que es casi desconocido. Eso fue una de las cosas que me enriqueció mucho. Corregime, pero también en el milongón hay una fuerte presencia del candombe. Sí, por supuesto. Rítmicamente. Sí. Y eso también es un punto de fusión que crea un género con características particulares. Pero cuando vas a la zona de fronteras, tú hablabas hoy de Artigas, podemos hablar de Cerro Largo, podemos hablar de Rocha, pero tal vez en las zonas que están fronteras secas, donde cruzamos una calle, estamos en Brasil, volvemos, estamos en el Uruguay. Hay una influencia también muy importante, hasta en el lenguaje, en la forma de hablar, en la cadencia, la utilización de palabras que son el famoso portuñol, un poco de español, un poco de portugués. Pero la influencia también es muy fuerte. Uno mira el carnaval artiguense y ve más reflejado el carnaval de Río, las escuelas do samba, que aquello que vemos acá en el sur, con el candombe, con nuestras llamadas, con nuestra manera de entender la realidad del carnaval. ¿Te ha impactado eso? A mí me parece riquísimo el tema de las fronteras del Uruguay, específicamente las fronteras con Brasil, donde encontramos una diversidad en todo punto de vista, pero también hay creo que una desprotección de alguna forma a el tema del intercambio cultural que se genera. Nosotros tomamos mucho de ellos, pero ellos de nosotros poco. Yo creo que en realidad la fuerza que tiene la identidad brasileña es tan fuerte que de alguna forma invita a sentirse parte de Brasil estando en territorio uruguayo. ¿Por qué? Porque el acceso a los canales de cable es mucho más fácil, la radio también, la gente que se encuentra en tránsito todo el tiempo también, los rituales festivos también. Y parte de esa cotidianidad forma que uno a veces esté como en esa cosa de limbo fronterizo, donde soy uruguayo, pero también tengo una identidad brasilera. Y me parece algo riquísimo que tenemos y que tienen muchas de las culturas del mundo. Y que pasamos por el litoral con Argentina, ¿verdad? Porque Colonia, Salto, Paysandú, una fuerte influencia y llegada de lo argentino, aunque ahí todavía se preserva más la identidad nacional. Hay una simbiosis, pero no hay un cambio tan fuerte como hay ese sincretismo que se produce en las zonas de frontera con Brasil. ¿Tenés esa percepción? Sí, yo creo que en el caso de las fronteras con Brasil no es solamente el tema de lo festivo que tiene que ver con esa asociación, sino que también tiene que ver con parte justamente de los alimentos, con parte de la idiosincrasia, con parte de la cultura en sí, de las creencias religiosas. Tiene que ver también con las personas, con el colorido en su vestimenta. O sea, parte de esa identidad brasilera alimenta nuestra riqueza cultural. Por suerte, los montevideanos estamos solo en Montevideo. Y el resto del país se compone también de una diversidad riquísima que se da en el caso de Rocha, de Rivera, de Artigas, de Colonia. Rivera, claro. O sea, cada localidad presenta en sí, no solamente en los lugares fronterizos, sino también en los lugares playeros o en los lugares más al centro del país, como Tacuarembó, representa en sí una diversidad riquísima en cuanto a lo que se siente parte de la identidad cultural. Te voy a otro tema, porque tú tocaste al pasar, lo religioso. Hay una fuerte presencia del mundo afro en la cultura uruguaya. Una expresión es el afroumbandismo. Incluso ahora hay una representante en el Parlamento de esta colectividad política. También una mujer afrodescendiente, una vieja luchadora y militante por los derechos de la cultura afrodescendiente, pero también de su manera particular de ver y de concebir el mundo. ¿Cómo ves esa riqueza
que también forma parte de la cultura, porque hay una manera de vestirse, de bailar, de invocar, de ser, de desarrollarse, por parte de todas estas ricas expresiones culturales y religiosas que el Uruguay tiene. Y a mí me parece fantástico, me parece increíble que tengamos un país donde tengamos por lo menos 10 grupos religiosos distintos con alta fuerza. O sea, este país está fundado por gente judía que tiene sus creencias religiosas, por gente católica que tiene también sus grandes grupos diversos en materia religiosa, por diferentes grupos Sí, no solo lo étnico, sino lo cultural está asociado tal vez a lo étnico. Sí. ¿Qué te resta todavía por hacer? Como última pregunta de este primer encuentro que vamos a tener contigo. ¿Cuál es tu principal sueño hoy por hoy? Bueno, en este momento estoy trazando una frontera justamente, que es la frontera de cadencias, moviéndonos entre las identidades. Un proyecto que apela a sentirnos más vivos en Uruguay. O sea, seguramente en tu historia personal debes tener muchas influencias que forman hoy tu identidad y que haces lo que haces por eso. Entonces, nada, ese programa intenta indagar esta serie documental en nuestras identidades, en eso que elegimos tomar de algunas identidades. Por ejemplo, en mi caso, la afro-uruguaya es muy fuerte, pero también hay otras identidades sumamente fuertes, como la de otra parte de mi familia, como la vasca francesa, etc. Entonces, ¿cómo nosotros tomamos parte de esas identidades? ¿Quiénes somos? ¿Y qué queremos hacer? Entonces, o sea, estás en un proyecto que se va a llamar Identidades, que se está elaborando, Cadencias, que se está elaborando para conocer esa riqueza de gamas que somos los uruguayos. Exacto. Alguna vez en el exterior me han dicho, ustedes descienden de los barcos, porque la población autóctona no es tan importante o fue exterminada en la discusión eterna de sal si puede, pero de alguna forma tú estás rescatando esas cosas. Sí, y me interesa decir muchísimo que hoy 1 de cada 3 uruguayos tiene sangre indígena, que viene de los yaros, de los guenoas, de los arachanes, también de los charrúas y de los guaraníes, y de algunos otros grupos étnicos que ahora no recuerdo. Pero eso habla de un silencio histórico que hemos tenido y que nos han dicho se exterminaron, como nos enseñaron en la escuela, y en realidad la presencia indígena es muy fuerte. Recorriendo el interior, eso también se encuentra, y eso nos hace parte de quienes somos hoy. Ese charruismo que tenemos muchas veces... Eso de la famosa garra charrúa, ¿no? Eso de sobreponerse a cualquier cuando contingencia. Necesitamos justamente también tener esos valores que desarrolló de alguna forma la etnia charrúa en Uruguay, porque fue una etnia muy valiente, pero también hubieron otras que acompañaron el proceso y que muchas veces desconocemos o conocemos pero silenciamos. Entonces, parte del proyecto lo que busca es encontrar esas fibras humanas ricas que tienen un proceso ¿Cuándo se va a poder histórico. ver esto y dónde? Lo vamos a poder ver a partir del mes de abril a través de Canal U, un canal al que estoy muy agradecida. Y bueno, Canal de internet. Un canal de internet, y bueno, también todos aquellos que tienen cable pueden también adquirir esto, y ahora con la ley de medios dentro de poco tiempo van a estar también en los contenidos televisivos ampliados. Así que bueno, estoy como muy ansiosa por poder presentar ese proyecto, y espero que realmente a todo el mundo les sirva simplemente para encontrar una fibra de identidad, no solamente con las identidades étnicas o religiosas, sino con las identidades humanas que reflejan al abuelo, a las buenas prácticas, a la cotidianidad y al gran aporte de la mujer en la sociedad uruguaya. Leticia, ha sido un verdadero gusto, un placer, y te deseo el mayor de los éxitos, y bueno, nos gustaría también formar parte en nuestra pequeña y modesta difusión que podemos tener en colaborar con ustedes con estas cadencias que son formas de identidad. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Amigos, hasta aquí este encuentro en Otras Miradas. Nos estaremos reencontrando como siempre en Miradas desde el Sur. Hasta entonces.